Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy jueves 7 de febrero del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que personal de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua se capacita en perspectiva de género. En otra información veremos que en Oaxaca inician foros para poder prevenir la violencia de género. En materia internacional veremos que Naciones Unidas señala que 30 millones de niñas están en peligro de ser mutiladas genitalmente. Asimismo, en otra información veremos que Francia pide a Naciones Unidas preparar el despliegue de fuerzas para Mali. Bueno, esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. En Morelos, elementos adscritos a la 24 Zona Militar tomaron el taller denominado Meditación para la Paz, a través del cual recibieron herramientas para disminuir el estrés, la ansiedad, el insomnio, entre otros, mediante técnicas de respiración y meditación con la embajadora de la paz, Icha Yud, de tal forma que alrededor de 200 personas, entre ellas generales, capitanes, mayores y tropa, recibieron este taller con duración de 4 horas, el cual fue organizado por la Comisión de Derechos Humanos de aquel estado, en coordinación con la Fundación Icha y otros organismos públicos y privados. Tras recibir una queja a favor de una menor de edad de 6 años que padece síndrome de regresión caudal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco pidió como medida cautelar al titular de la Secretaría de Educación, Antonio Gloria Morales, que de inmediato se realicen los estudios técnicos de factibilidad y las adaptaciones arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento de las personas con discapacidad en aquella escuela primaria 181 turno matutino y 202 con turno vespertino que se encuentra ubicada allá en la colonia Tapita de Guadalajara. Lo anterior es con el fin de poder garantizar al alumno, a esta alumna, las condiciones dignas y seguras para su desplazamiento y evitar así la consumación irreparable de la violación a los derechos humanos. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hoy jueves se realizará el foro hacia una política de seguridad ciudadana con perspectiva de género y derechos humanos. Esto como parte de una investigación que ha realizado por un año el proyecto 6 Ciudades, donde participan distintas organizaciones civiles con trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres, la cual busca dar a conocer un monitoreo y la evaluación de las políticas públicas que están relacionadas con la violencia en 6 ciudades de nuestro país. Cabe destacar que este evento se realizará en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Guadalajara en punto de las 9 de la mañana hasta las 14 horas. El Instituto de la Mujer Oaxaqueña, conjuntamente con organismos gubernamentales, realizaron este pasado martes el primero de 3 foros regionales sobre violencia de género, los cuales están dirigidos a organizaciones de mujeres, autoridades y a la población de la zona Mixe, de La Cañada y de la Sierra Sur de aquel estado. El objetivo de estos encuentros, dijo la directora del Instituto de Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez, es concretar compromisos entre el gobierno y las comunidades indígenas para combatir la violencia de género contra las oaxaqueñas. Los siguientes foros se realizarán el próximo 8 y 12 de febrero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en conjunto con la Embajada de Canadá en México y otras instituciones, realizaron este pasado miércoles el panel titulado Retos y Perspectivas de la Transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal y la contribución canadiense hacia su implementación en la región sureste. Cabe señalar que dicha actividad fue presidida por la titular de la comisión y la rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, allá en el salón principal de la Coordinación General de Vinculación y Extensión Académica de la Universidad Autónoma de Campeche.
Pasando al estado de Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la organización de la sociedad civil, denominada Por un Chihuahua Libre Sin Temor, en su interés por promover, proteger y defender los derechos humanos, trabajaron conjuntamente en la elaboración de un calendario de los derechos humanos de las y los jóvenes 2013, cuya presentación se llevó a cabo ayer en las instalaciones del organismo Derecho Humanista, sede de este noticiero. Continuando con Chihuahua, con el objetivo de poder fomentar la igualdad laboral, los valores y los significados compartidos entre las personas que integran la Comisión de Derechos Humanos de este estado, en días pasados, capacitadores, así como visitadoras y visitadores de las diversas oficinas del organismo defensor de los derechos humanos, tomaron el taller Perspectiva de Género, denominado Entre lo Justo y lo Correcto, el cual fue impartido por Mercedes Fernández del movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual del estado de Chihuahua. Y bien, es momento de hacer una breve pausa, pero regresando tendremos la entrevista que le realizamos a la licenciada Elsa Jiménez Larios. Usted recordará que en días pasados le informé que en las instalaciones de esta comisión se llevó a cabo el foro 6 ciudades y bueno, pues ahí fue donde ella participó. Y regresando a ese corte, usted verá lo que pudimos entablar con ella. Bien, es momento de hacer la pausa. Hoy viernes 1 de febrero del año 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua es sede de la presentación del proyecto 6 Ciudades. Y esta mañana también me acompaña la licenciada Elsa Jiménez Larios, quien está apoyando este proyecto. Platícame, Elsa. Bueno, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días. Platícame un poquito qué es lo que haces tú en este proyecto. Bueno, yo estoy acompañando el proceso de las compañeras en estas 6 ciudades desde la perspectiva de derechos humanos y género. Me interesó mucho apoyar el proyecto porque a pesar de que la perspectiva de género se ha permeado en muchas de las áreas y sectores de gubernamentales y de la sociedad civil, este proyecto es pionero a nivel nacional porque se incorpora con un enfoque de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un concepto que se está construyendo en el país y el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil ahora estén tomando como una tarea el precisamente monitorear, evaluar y proponer políticas públicas de seguridad ciudadana con perspectiva de género, bueno, es todo un reto. Elsa, si me pongo a decir, vaya, tu currículum sería llevarme toda una entrevista de varios días porque sé que eres experta en derechos humanos, estuviste como visitadora general de la Procuraduría de Derechos Humanos en Tijuana, si no me equivoco, en Baja California. También hace unos momentos ella nos acaba de presentar un modelo de centros preventivos para justicia de las mujeres. Platícame un poco de estos centros. Bueno, en México, bajo el concepto de seguridad pública, pues lo que se predomina es la persecución de delitos. En el momento en que cambia el paradigma y este se convierte en seguridad ciudadana, entonces, bueno, uno de los elementos de la seguridad ciudadana es que pone al centro de las políticas públicas a los y las ciudadanas y entonces en lugar de coerción y sanción, pues entonces trabajamos la cohesión social y comunitaria con participación ciudadana. Pero bueno, esto hay que traducirlo específicamente en programas, proyectos, acciones en los que colaboren la sociedad civil y el gobierno. En el caso de Chihuahua tenemos 2 centros de justicia, uno aquí en Chihuahua, uno en Juárez, y estos centros fueron apoyados desde la CONAVIM, pero bueno, posteriormente este proyecto se retoma desde la perspectiva de la seguridad para que fuera un proyecto mucho más integral y entonces trabajarlo con una perspectiva de violencia contra las mujeres y no solamente de delito. Entonces, bueno, ahora lo que hicimos fue presentar este modelo
con esta perspectiva de trabajo, de prevención, de atención, sanción, pero también seguimiento de precisamente los casos que se llevan en los centros de justicia. El proyecto es un proyecto en el que se han hecho alianzas estratégicas con diferentes organismos internacionales que han apoyado fuertemente este proyecto. Ahora, bueno, ya en estos organismos internacionales como ONU Habitat, es tomado los centros de justicia para las mujeres en México como una buena práctica. Cuéntame un poquito de cómo nació este proyecto de los centros preventivos y cómo es que ha funcionado hasta el momento, con lo que ya se tiene preparado, con lo que ya se ha hecho. Los centros fueron apoyados con recursos de seguridad a través del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública para los Estados desde el año pasado. Y 21 estados están en su etapa precisamente de creación de estos centros. Hicimos, por ejemplo, con el apoyo de la Cámara de Diputados, un presupuesto etiquetado para género, hicimos capacitaciones. Por primera vez hicimos las cosas por el principio, y el principio es seleccionar al personal adecuado para poder dar servicios profesionales personalizados. Se capacitó al personal, a 100 personas de cada una de estas entidades de la República a través del INACIPE, con un nivel de diplomado específicamente de operación de centros de justicia en el modelo, ¿no? Se hicieron varios eventos de capacitación, otro diplomado en trata, o sea, temas especializados. Todo el año se trabajó arduamente. Culminamos con la publicación de todas las metodologías, o sea, el modelo, los protocolos de medidas de protección y los protocolos de usuarias y víctimas de los centros de justicia. En el modelo que nos presentaste hace tan solo unos momentos, estábamos presenciando también la oportunidad de que tienen las mujeres de poder llegar a un lugar y sentirse cómodas y seguras. Bueno, cuéntame, ¿dónde existen estos modelos? Actualmente en nuestro país ya existen estos modelos, ¿ya se están aplicando? Sí, o sea, los 21 estados que están ahorita construyendo sus centros, fueron rigurosamente revisados los proyectos arquitectónicos. Una de las primeras claves de éxito, según con los especialistas lo trabajamos, es elegir el lugar en donde se va a construir un centro de justicia, que tiene ciertos requerimientos de accesibilidad, de transporte, una serie de indicadores que tuvieron que tomar en consideración las entidades federativas para elegir primero el lugar y luego, ¿no?, el diseño arquitectónico, que fue cuidadosamente revisado para que cumpliera, ¿no?, como con lo que hoy presentamos, que el diseño cuida mucho no solamente la seguridad, sino va facilitando la ruta de atención, ¿no? Por sí mismo el diseño arquitectónico da confianza, es un lugar cómodo, agradable, que por primera vez, ¿no?, da la sensación de que llegas a un lugar diferente, a un lugar en donde el centro realmente de atención, ¿no?, es para ti, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es lo que sigue además de estos centros? ¿Qué es lo que están planeando ahorita? ¿Qué es lo que se planea? Se planea que esté en todas las ciudades de nuestro país, que exista en todos lados, pero ¿qué sigue más allá de esto? Bueno, los centros de justicia no es un proyecto que está desvinculado, es un proyecto que está articulado con otras instituciones. ¿Y qué instituciones son estas, Elsa? Perdón. La primera institución con la que tiene que estar coordinada y vinculada al centro de justicia son con los centros de emergencia, en donde reciben las llamadas de emergencia del 066, la de denuncia del 089. Hay una conectividad directa, ¿no?, entre este centro de emergencia y los centros de justicia. Y como sabemos, pues en estos centros de emergencia se hace el despacho de las instituciones que tienen que atender la emergencia. Si ponemos el ejemplo de una atención de un incidente de violencia contra alguna mujer o en el hogar, entonces, bueno, aquí entra la especialización de la policía que tiene que atender estos casos. Entonces, el modelo no inicia en el centro de justicia,
inicia con los operadores y operadoras telefónicas que están capacitadas, que están siendo certificadas por el Instituto Nacional de las Mujeres. En los municipios se apoyaron por primera vez con esta perspectiva de seguridad ciudadana la creación de unidades especializadas para la atención a la violencia de género. Y la unidad especializada no te la da el hecho de que te comisionen, ¿no?, a una patrulla que va a atender estos casos. Es que los institutos de profesionalización de la policía acrediten a estos oficiales, ¿no?, como profesionales para la atención de estos temas. Entonces, la ruta de atención tiene 3 componentes: los centros de emergencia, la policía y los centros de justicia para mujeres. Es todo como funciona precisamente para poder funcionar, ¿no? Para que sea funcional este proyecto que tienes de comunidades y de seguridad ciudadana. Me parece muy bien lo que haces, Elsa, me parece extremadamente excelente. Esperamos y que todos los centros de justicia de nuestro país y además de otros países puedan funcionar de esta manera y que ahí estén las personas capacitadas y adecuadas para que finalmente nos puedan apoyar, ¿no?, y ser parte de ello. Elsa, ¿algo más que quieras agregar sobre lo que estás haciendo? Pues más de lo que estoy haciendo, yo quisiera realmente resaltar el proyecto de las 6 ciudades, que precisamente lo que está haciendo es darle seguimiento a estas políticas públicas. Entonces va a ser muy importante que nos compartan precisamente los resultados de todo este monitoreo y evaluación que están haciendo de las políticas. Yo, en este momento, compartí lo de los centros de justicia, pero los centros de justicia, las unidades especializadas, los centros de emergencia son parte, ¿no? Son parte de este proyecto, pero desde el otro lado, claro, ¿no?, del monitoreo, evaluación y recomendación de políticas públicas. Entonces, yo creo que es muy importante que se haya tomado la iniciativa, como en muchas otras cosas, en Chihuahua, ¿no?, las compañeras de las organizaciones civiles pioneras. Yo creo que en Chihuahua hay un ejemplo muy importante de participación ciudadana que debe ser tomado en consideración y escuchado. Así es. Bueno, pues esta fue la entrevista que tuvimos la oportunidad con Elsa, que ella se está encargando de los centros de justicia para las mujeres en nuestro país y que además pueda tener un futuro mucho mayor, ¿no?, con la participación ciudadana y con este proyecto de 6 ciudades que esperamos la evaluación hasta finales de este año. Elsa, que tengas un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Estamos de regreso, pero esta vez para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica. Fue el día de ayer cuando la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, denominada ACLU por sus siglas en inglés, pidió a Naciones Unidas que realice una investigación profunda sobre supuestas violaciones de los derechos humanos perpetradas en cárceles de Nueva York. En una carta dirigida a Juan Méndez, relator de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos crueles o degradantes, ACLU asegura que en la ciudad de Nueva York se somete a miles de prisioneros al uso extremo del confinamiento en solitario y otras formas de extremo aislamiento de forma arbitraria e injustificada. En Perú, la Defensoría del Pueblo instaló una carpa informativa en el frontis del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 2, esto frente al Hospital de la Solidaridad, con el objetivo de recibir quejas, consultas y petitorios de los vecinos del distrito de Comas. Cabe destacar que en aquel lugar los y las comisionadas de la oficina defensorial brindaron información a las y los pobladores de la zona respecto a los derechos que tienen para acceder a los servicios públicos. Además, ahí se recibieron las consultas, quejas y petitorios en materia de salud, identidad, educación, entre otros temas. La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad convocó a periodistas de habla hispana interesados en cursar el Diplomado Superior de Comunicación y Género, el cual se realizará a cabo de manera virtual el próximo mes de marzo.
Cabe destacar que este curso tiene como principal objetivo que las personas participantes sean capaces de evaluar con perspectiva de género los contenidos de los medios de comunicación y producir material con estrategia transformadora para una sociedad igualitaria. Si usted desea obtener mayor información sobre esto, puede consultarlo en la página www.comunicarigualdad.com.ar. Tras haber congratulado la sanción impuesta a la aerolínea Peruvian Airlines por haber impedido el vuelo de un grupo de 9 personas con problemas de sordera, la jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Perú, Malena Pineda, recordó que todos los operadores de transporte aéreo están obligados a garantizar la accesibilidad de sus servicios a las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Asimismo, la defensora reiteró la necesidad de que las instituciones públicas y privadas tomen conciencia de que la denegación de acceso por motivos de discapacidad constituye una real vulneración al principio de igualdad y no discriminación. En España, la campaña solidaria de ING Direct, el monstruo que no dejaba ir a los niños al colegio, ya ha obtenido más de 197,000 euros en donaciones a favor de UNICEF, los cuales se destinarán a la escolarización de miles de niñas y niños que aún no tienen el acceso a la educación. Cabe destacar que esta cantidad incluye 20,000 euros donados por el banco, junto con el trabajo y dedicación de las y los profesionales que han desarrollado el proyecto y la inversión necesaria que se ha puesto para poner en marcha esta acción. Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información para ver lo que sucede a nivel internacional. Ahora estamos para ver lo que sucede en materia internacional. Le comento que según Naciones Unidas, el número de mujeres sometidas a la práctica de mutilación genital femenina ha disminuido en estos últimos años. Sin embargo, aún hay unos 30 millones de niñas menores de 15 años que corren el riesgo de sufrir la ablación. Así lo afirmó ayer Naciones Unidas en el Día Internacional de Tolerancia Cero a esta costumbre. De tal forma que mediante un comunicado de prensa, el Fondo de Población de Naciones Unidas y UNICEF aseguraron que en 29 países de África y Oriente Medio, donde se concentra mayormente esta práctica, el 36% de las niñas de entre 15 y 19 años han sido mutiladas, frente al 59% de mujeres entre 45 y 49 años que fueron sometidas a esta práctica. Casmo FM es la primera emisora de radio somalí comunitaria e independiente en la cual participarán mujeres. Esta será inaugurada de manera oficial el próximo 8 de marzo en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Así lo informó el portal de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Cabe señalar que esta radio comenzó sus emisiones el pasado 1 de enero en la frecuencia 89.1 MHz y funciona todos los días de las 0 horas hasta las 18 y es administrada y dirigida por la organización Women for Relief and Development Actions. En días pasados, Radia Nasraoui, abogada tunecina de 60 años y militante de los derechos humanos, recibió en Suecia el premio Olof Palme de Derechos Humanos 2013, que recompensa anualmente con $50,000 a personalidades que con su actuación contribuyen a la paz, el entendimiento y la seguridad internacional. Cabe señalar que Radia Nasraoui lleva varias décadas defendiendo a presos políticos en su país y luchando contra la tortura y por la libertad de expresión. Pasando directo a otra información, pero esta vez en Siria, la crisis humanitaria en aquel país ha alcanzado proporciones catastróficas, esto según Naciones Unidas, que informó que está ampliando sus operaciones de ayuda
para socorrer a 1 millón más de personas en ese país. En torno a esto, Elizabeth Birx, vocera del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, dijo que la organización planea proporcionar comida este mes a 1.750.000 personas, luego a 2 millones en marzo y a 2 millones más y medio en abril. Y bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Esto es todo por hoy. Yo soy Lía Montañez. Le agradecemos que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana con más información. Que tenga usted un buen día.